A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Un programa, un show en el que siempre nos encargamos de que ustedes conozcan un poco más de la odontología. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y hoy vamos a tratar el tema del diagnóstico pulpar. Ya vamos a hablar sobre esto para que nos entiendan exactamente de qué es. Pero les presento a nuestra invitada el día de hoy. Tenemos con nosotros a la doctora Cristina Nieto, que es endodoncista. Un gusto, Cris. Hola, Liz, qué gusto estar contigo esta tarde. Sí, cuando hablamos de endodoncia viene a ser la remoción del nervio, del tratamiento de conducto del diente. Y eso vamos a irles aclarando todos los pasos hoy día para que puedan entender también qué es el diagnóstico pulpar. Pero comencemos por hablar de qué es la endodoncia para ir situando a los televidentes en el tema, ¿no? Bueno, la endodoncia en sí se trata, como tú ya lo nombraste, al tratamiento de conducto del nervio vulgarmente dicho, que normalmente se lo conoce como pulpa. La extirpación del mismo para evitar cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de molestia o por problemas de rehabilitación, enfocados a lo que son prótesis, coronas y otro tipo de situaciones. Tenemos una diapositiva de lo mismo porque la endodoncia muchas veces no se ve en verdad. Lo que vamos a ver es en radiografía, como vemos en la siguiente imagen. Tenemos en la parte derecha lo que comienza a ser la muelita, que tiene la restauración, que tiene la carie, y termina con esas líneas blancas, que es lo que están viendo los televidentes. Esas líneas blancas vienen a ser el conducto, que antes se veía negro, se veía radiolúcido, ahora ya se ve radiopaco porque está relleno de gutapercha. Entonces la endodoncia va a tener estas dos fases de remover todo el sistema, todo el nervio, toda la pulpa, pero de rellenarlo. No vamos a dejar este espacio vacío, sino lo vamos a dejar obturado. Como vemos en la siguiente imagen, vamos a ver lo que es la anatomía, ¿no? Para que nos entiendan siempre los televidentes, hablamos de pulpa. Pulpa del nervio, exactamente, que se encuentra dentro de, es el corazón del diente. Exactamente, se encuentra dentro de la dentina y dentro del esmalte. Entonces, lo que más cuida el resto de tejidos, lo que da sensibilidad al frío, al calor, el que da la vitalidad y la sensibilidad propiamente a cada uno de los dientes. Esta parte me parece súper interesante enfatizar porque si bien vemos a los dientes como estructuras duras, muchas veces los pacientes dicen, no terminan de asimilar que el diente sea una estructura viva, pero el diente es una estructura viva y la parte de la dentina es más va a estar en constante recambio según las adaptaciones que el diente tenga a las agresiones que hay en el ambiente bucal. Entonces esta parte es súper importante que conozcan que el diente está vivo, por eso tenemos la sensibilidad dental, como puede ser la respuesta a un estímulo frío o a un estímulo caliente. Eso demuestra que el diente está vivo. Entonces, también aclaremos un poco de qué casos va a ser cuando el diente tiene una respuesta normal a cuando el diente ya tiene una respuesta anormal, porque sí hay respuestas que son normales. Estamos hablando, el diente está vivo, tiene una respuesta, tiene sensibilidad. Entonces, comencemos contando cuáles son las características de lo que es una pulpa normal o una pulpa sana. Claro, como tú lo nombras, la pulpa sana es aquella pulpa que reacciona al frío, al calor y que reacciona a un estímulo, pero se va inmediatamente. O sea, el paciente tiene la capacidad de sentir, pero este estímulo no es prolongado ni espontáneo. Es decir, que si yo tomo un helado puedo sentir, pero no es una agresión que yo siento por demasiado tiempo. O si yo tomo agua fría, tolero. Esa es una pulpa sana. Si este estímulo se prolonga por más de 3 segundos, podemos decir que la pulpa se encuentra afectada. De igual manera el calor. El diente tiene la capacidad de responder al dulce, al calor, pero cede, tú sientes, pero no es nada muy desorbitante o muy agresivo que el paciente tiene la típica cara de que ay me duele la muela o salta cuando nosotros cuando chupa un helado, cuando toma una sopa o un café.
Tenemos en la siguiente diapositiva la lista de características de lo que viene a ser una pulpa sana y tenemos también la parte radiográfica. ¿Por qué insisto tanto en la parte radiográfica? Porque esto viene a ser una parte esencial de la endodoncia. En endodoncia siempre vamos a tratar con radiografías porque lo que vemos en la boca únicamente viene a ser la corona del diente. No podemos ver esto desde la cavidad oral, no vamos a poder ver lo que es todo el sistema de conductos que hay dentro del diente y por eso nos vamos a basar para esto con la radiografía. Como vemos aquí, se ve esto es un premolar, una muelita. Es esa parte que se ve más opaca dentro del diente, que se ve más oscura, exactamente. Eso viene a ser el nervio. La pulpa, exactamente, y los conductos que van dentro de las raíces, hasta la estructura ósea que es el hueso. Ese es el diente cuando está en su estado original, es decir, sin ningún tratamiento endodóntico. Tenemos un diente totalmente sano, es decir, no se muestran sintomatologías espontáneas, las pruebas, la pulpa va a responder a pruebas de frío y calor, y cualquier sintomatología va a ser leve. Como podemos ver, no vemos ningún proceso carioso, esmalte y dentina no están afectados. Como vemos igualmente en la radiografía, veíamos, lo importante es de que aparte de ver el diente, muchas veces también lo que nosotros tenemos que ver en imagen viene a ser el tejido circundante al diente. Porque a veces en el diente no se va a notar nada, se va a ver exactamente la misma línea negra dentro de la muelita, pero de repente puede haber una zona negra alrededor de la muela. Y esto nos va a indicar que existe un proceso infeccioso que está localizado en el hueso, que surge a partir de la muela. Y es por eso que muchas veces los pacientes dicen, pero si yo ya tengo hecho un tratamiento de conducto, una endodoncia, ¿por qué me duele? ¿Por qué me sigue doliendo? Claro, hay que identificar que existen diferentes tipos de dolores, dolor al frío, dolor al calor, dolor a la masticación y a la percusión. Entonces, un dolor pulpar va a reaccionar al frío y al calor. Y como tú lo dijiste, los tejidos adyacentes que van sobre hueso van a reaccionar sobre todo a la masticación y a la percusión, a dar un golpe. Y puede ser que hecho un tratamiento de conducto, pueda haber un ligamento inflamado y que puede dar sintomatología o cierto dolor. Ya conocemos entonces que viene a ser una pulpa normal, que tiene respuesta. Una pulpa normal sí tiene respuesta. Pero ahora hay que comenzar a juzgar a los dientes por el tipo de respuesta que nos van a dar, porque el tipo de respuesta, la duración de la respuesta que nos dé, nos va a ir contando si es que existe o no una patología en el diente. Es decir, si es que el nervio está dañado o no, y si es que está dañado, si es que existe una forma de que regrese a su estado de salud. Aquí va a sonar la palabra reversible, es decir, de que puede haber una condición que permita que una vez que sea tratada regrese a la condición original. Entonces comenzamos hablando de lo que viene a ser la pulpitis reversible, cuando tenemos ya una señal de que el nervio está dañado, pero que todavía podemos corregirlo y llevarlo de nuevo a su estado de salud. La pulpa empieza a generar ciertos mecanismos de defensa, como estos reacciones son la sensibilidad al frío y al calor. Si es que un paciente acude a una consulta odontológica a tiempo, puede ser que la pulpa aún esté afectada de tal manera que podemos evitar el tratamiento de conducto y mediante una colocación de un material de manera indirecta podemos hacer que esta pulpa que está inflamada, que está mandando señales de dolor, podemos revertirla y generar esta pulpa, como es reversible, en un proceso previo al tratamiento de conducto o no hacer una endodoncia. Tenemos una diapositiva sobre esto para que los televidentes se puedan ir guiando un poco de nuevo lo que viene a ser una pulpitis irreversible. En cuanto a la imagen radiográfica, de nuevo se ve todo exactamente igual. Entonces va a tocar hacer toda otra serie de pruebas para ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, podemos observar que dos de los dientes, la muela, que tiene una imagen muy blanca, tiene una restauración y se encuentra un poco cerca de lo que es la pulpa. ¿Sí? Entonces puede ser que la proximidad a la pulpa genere cierto tipo de molestia y esté ocasionando una respuesta. En este momento sí es indicado proceder con un ionómero de vidrio o con un material de restauración provisional para que haya un desinflamante pulpar. Lo que vemos en esta imagen es lo que la mayor parte de veces va a estar asociado a una pulpitis irreversible, para que no todos los televidentes se asusten, porque hay televidentes que van a decir, no, yo sí tengo esta molestia, sí he sentido que el frío me dura más de 3 segundos, se alarman de que ya necesitan una endodoncia y pues puede ser el caso, pero siempre se va a hacer en un diagnóstico, porque lo que sucede mucho en muchos casos, es una enfermedad de gran prevalencia, viene a ser los cuellitos expuestos y que se produzca una hipersensibilidad. Como vemos en la imagen de la izquierda, en este incisivo central inferior, vemos que está expuesta un poquito de la raíz de ese diente central. La raíz, si bien tiene igual un recubrimiento de dentina, tiene aparte el recubrimiento de cemento.
El recubrimiento de cemento, que es la primera capa, se desgasta con mucha facilidad al cepillado. La dentina ya queda expuesta. La dentina es la capa, como estábamos indicando, que ya está cerca en contacto con el nervio y ya comienza esta hipersensibilidad. Ya comienzan estas molestias de que no es una respuesta de 3 segundos. Pero ahí está la clave de poder revisarlo y la gente en casa siempre va a poder chequearse el nivel de las encías, ¿no? Entonces esta es una forma de que no se alarmen, pero de que igual estimen la importancia de acudir al odontólogo para ver cuándo sí es algo del nervio y cuándo no es algo del nervio. Exactamente, y esto, como tú lo nombrabas, es una patología muy común, que los pacientes acuden a la consulta diciendo tengo algo en el nervio, me duele la muela, tengo una caries. Y claro, hay que hacer un diagnóstico diferencial entre una hipersensibilidad o una aparición de un cuello expuesto frente a un dolor pulpar es de importancia. Sí, la que está reaccionando es la pulpa, ¿sí? Pero en esta manera no por una caries, sino porque un proceso gingival, que la encía se ha reabsorbido de cierta manera. Lo que me pasa a mí con muchos pacientes, no sé si es que tal vez también será tu caso, pero que vienen los pacientes y te relatan, sí, me molesta, ya siento que a veces hasta me ha molestado espontáneo. Oyes la palabra espontánea y uno ya entra en jaque, uno ya le entra el miedo y dice, no, ya va a ser endodoncia. Pero como los pacientes a veces no relatan con exactitud los detalles, muchas veces yo sigo, intentemos con un recubrimiento, probemos. Y bueno, en efecto sí se logra pasar con el recubrimiento. Como te digo. Entonces sí hay veces que parte del diagnóstico diferencial va a ser también probar la opción restaurativa y ver que en efecto no funciona y que hay algo más, ¿no? La idea no es llegar a un tratamiento invasivo de primera instancia. Si nosotros vemos una imagen radiográfica en la que podemos observar suficiente cantidad de dentina que recubra la pulpa, podemos tratar con un material para que recubra y evitar el tratamiento de conducto. Lo que sí es que si ponemos este material y el dolor continúa, el paciente sigue con la molestia, ahí sí tendríamos que hacer un tratamiento pulpar ya o endodoncia. Siguiendo con la secuencia de lo que viene a ser una pulpa normal, pasamos a cuando tenemos una pulpitis reversible. Siguiente paso viene a ser la pulpitis irreversible, es decir, todavía el nervio está vital, pero ya no se va a poder curar. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de esto? Bueno, cuando hablamos de una pulpitis irreversible, como su nombre lo dice, es irreversible, es decir, la pulpa ya no puede regresar a un estado normal, está afectada y sobre todo por sus fibras sensitivas, llámese fibras A o fibra C, van a reaccionar específicamente a estímulos de frío y de calor. Puede ser un estímulo espontáneo, puede ser no continuo, y cuando localmente hacemos el diagnóstico, hacemos nosotros en el consultorio una prueba, el paciente se queja demasiado y el estímulo y el dolor perdura. Si nosotros tenemos esta sintomatología, sí estamos frente a un diagnóstico de una pulpitis irreversible sintomática. Creo que las palabras clave, que son lo que normalmente nos alarman cuando los pacientes las mencionan, viene a ser cuando hablamos de dolor espontáneo o cuando hablamos de dolor continuo. Estos vienen a ser las dos señales claves. Siempre que el paciente comenta esto, bueno, sabemos que a veces el paciente no está al tanto de todo lo que siente y por eso vale probar alternativas. Pero espontáneo y continuo creo que vienen a ser los síntomas más predisponentes para diferenciar una reversible de una irreversible. Claro, ¿no? Porque no es normal que tú estés caminando y te duele el diente. Eso es una señal muy clave que dice algo está pasando. Tengo algo en mi muela, en mi pulpa, vamos al endodoncista, acudamos, realizemos un chequeo. Te contaré a todos los que están viendo ahorita el programa, yo tuve un problema con una mulita porque tuve un accidente de tránsito y la mulita se me había fracturado terriblemente, ¿no? Entonces de repente yo hablaba... ¿Aún no eres endodoncista? No, era en mi tiempo hace unos 6 años, más de 6 años, ya vienen a ser 8 creo. Pero el punto es exactamente, me dolía la muela y full gente me decía, ya te tocó endodoncia. Entonces yo más bien intentando evitar esto, decía, no, pero es porque respiré con la boca abierta. Y en efecto, sí lo fue. O sea, para que vean, es un caso de que más bien de que los pacientes guarden la esperanza de que se puede salvar de la endodoncia. Porque si bien no es un tratamiento nada mayor, pero no es algo bueno, muchas personas le temen mucho al endodoncista o acudir a una endodoncia sin sintomatología o compatible con dolor. Sin embargo, ahora ha avanzado mucho las técnicas de anestesias, los materiales y sobre todo el equipo con el que nosotros trabajamos. Y ahora tratamos de hacer endodoncia en una sola cita, sobre todo porque es un tratamiento largo y no es muy amigable. Pero poco a poco tratamos de hacerlo de una mejor manera. En lo que viene a ser la pulpitis irreversible también vamos a tener toda una lista de antecedentes que nos pueden llevar
a confirmar el diagnóstico de una pulpitis irreversible. Como vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a tener la lista de estos antecedentes que pueden ser, como en mi caso, una fractura dentaria, que bueno, se curó, gracias, pero son casos que pueden en verdad llevar una endodoncia porque hay niveles de fracturas, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces vamos a ver, el antecedente mayor va a ser la caries, una caries profunda y que ya llegue a pulpa. Después de exposición de la pulpa, como tú lo nombraste, debido a una fractura dental o cualquier tipo de accidente. Obturaciones profundas, obturaciones me refiero a restauraciones grandes, o una restauración hecha hace algún tiempo, que esté filtrada y que en ese espacio entre la restauración y el diente entró algún tipo de agente bacteriológico o bacteriano y está causando una afección pulpar. Cualquier tipo de otra agresión, pulpar reciente o antigua, cualquiera de ellas. Seguimos, estamos hablando de una secuencia en esto de la patología, porque sí viene a haber una secuencia. La pulpa comienza en su estado de salud, comienza con estas agresiones, pero si se la trata puede exactamente ser reversible y volver a su estado de salud. Si no se la trata a tiempo, caíamos en esto que estábamos hablando de la pulpitis irreversible. Es decir, que la pulpa ya no tiene la capacidad de volver a su estado de salud. Pero si la pulpitis irreversible continúa y no es tratada a tiempo, o no se diagnostica a tiempo, que es también lo que pasa a veces, porque una pulpitis irreversible también puede ser a veces asintomática hasta que llega al punto. Es el siguiente paso, el siguiente nivel va a ser la necrosis pulpar. Es decir, cuando el diente de vivo ya dejó de estar y ahora sí pasa a estar muerto. Es decir, decimos que este nervio va a perder su vitalidad. Claro, y muchas veces los pacientes acuden a la consulta por un chequeo radiológico y no se han dado cuenta de que existe una filtración, de que ese diente ya está necrosado. Y la respuesta es, pero si a mí no me duele nada, ¿por qué me va a hacer la endodoncia? Y claro, esto también va a depender del umbral del dolor del paciente, va a depender de la constancia, o si tomó en serio esa sintomatología espontánea que alguna vez pudo haber presentado y acudió, o si la dejó pasar, porque existe un pico de inflamación. Y después, como tú le dices, empieza a bajar. En este lapso es cuando la pulpa empieza a morir y ya no tiene ni reacciona ni al frío ni al calor. Y existe también una complicación que es la complicación bacteriana. Existe ya un proceso de infección dentro de la pulpa. Es como un nicho bacterioso. En esta parte me parece súper interesante comentar el caso de una paciente que me llamó esta semana. Bueno, es una paciente mía, pero vive en Guayaquil. Entonces este caso ya no lo traté yo, lo trató, hizo la continuación en Guayaquil. Conmigo solo se hizo el blanqueamiento. Pero me comenta que le cambiaron una restauración y que después de cambiarle la restauración le está doliendo el frío. Entonces dije, pregunta a quien te atendió allá si te pusieron un recubrimiento pulpar, una base de ionómero, para ver si es que es en efecto algo que pudo haber influenciado en el momento del cambio. Y si es que, y bueno, me comentó que sí le habían puesto estos recubrimientos, sí estaba protegido en sí el nervio. Y me dice, ¿y ahora qué? Y digo, puede ser parte de la inflamación que se produce con el recambio, toca esperar. Que va a ceder, pero puede ceder de que se cura o puede ceder de que se muere. Se necrosa, exactamente. Y eso creo que nos saltamos en lo que es la pulpitis irreversible. Los blanqueamientos dentales también pueden ser unos agresores directos a pulpa. Por eso hay que tomar en cuenta mucho el tipo de blanqueamiento y la concentración con lo que se hace un blanqueamiento dental para no afectar a la pulpa y no terminar en endodoncia. Sí. En esta parte de que ya no se siente la sintomatología, como tú decías, hay pacientes y pacientes. Entonces, hay pacientes que dicen, listo, ya no siento nada, se acabó el drama ahí. Pero en esto sí vamos a meterles el miedo de cuál viene a ser el siguiente paso de una necrosis pulpar. Porque ahí está la clave de por qué sí debemos tratar una necrosis pulpar. Porque si bien tenemos esto de que el nervio está muerto, como vemos en la imagen, bueno, aquí teníamos una carie gigante, ¿no? El siguiente paso va a ser que la infección que estaba confinada al diente se va a esparcir al hueso. Exactamente, este igual es un proceso que va en una secuencia, ¿no? Entonces empezamos con una necrosis, el paciente está totalmente asintomática y tomemos en cuenta que esta es una enfermedad crónica, no es que de la noche a la mañana le empezó a doler, sino que una necrosis pulpar ya estuvo algún tiempo asintomático y las bacterias ya empezaron a llegar a hueso y a formar un proceso a nivel de la punta de la raíz llamada el ápice y va a generar una molestia al dolor, a la masticación. Es ahí cuando las bacterias ya generaron un nicho y tenemos una lesión periapical, en la cual sí ya tenemos que tratar de otra manera que si fuera una pulpitis. En lo que vienen a ser las lesiones periapicales, pues también habrá toda una gama, que no es lo que vamos a tratar en sí hoy,
Pero la parte por la que queremos meterles miedo es por la parte de los abscesos, ¿no? Esto queremos ver en la siguiente diapositiva, lo que puede ser un absceso, el riesgo que se puede llegar a correr cuando una necrosis no es tratada a tiempo. Que venimos a ver estas tumefacciones de la cara. Estos van a venir acompañadas de gran cantidad de dolor. Mucho dolor, fiebre, edema, tumefacción y mucha cantidad de pus. Esta es una complicación dentro del tratamiento de conductos a lo que el endodoncista no quiere llegar ni quiere ver a su paciente tan afectado. Aquí ya tenemos que hacer una terapia antibiótica, hacer algunas sesiones para asegurarnos de eliminar todo tipo de bacteria que se pueda encontrar. Sí, eso es lo que, bueno, sí es con el afán de meterles miedo a los televidentes, claro que sí, pero eso es la importancia de tratar, porque este tipo de patologías muchas veces van a estar, bueno, la parte reversible, la parte irreversible, la necrosis, muchas veces van a estar, no van a presentar dolor, pero muchas veces sí, y en eso está la responsabilidad del dentista de siempre notificar al paciente de este riesgo. Porque también he pasado por estos casos y los dolores que se producen por esto son horribles. He conocido pacientes que me dicen, ya no doy. Claro. O sea, al día ya quieren saltar por la ventana porque el nivel de dolor que se produce sí es exuberante. Sí, es un proceso agudo y de mucha importancia, pero hay que tomar en cuenta que para llegar a esto, el paciente ya recorrió algún camino, entonces dejó pasar muchas cosas para llegar a una agudización. Entonces, por eso es lo importante de hacer los chequeos cada 6 meses, hacer un control radiográfico, estar alerta de cualquier sintomatología que pueda presentar y no dejar pasar para no llegar a este tipo de procesos. Bueno, tú también eres un odoncista. Sí, en esto quiero que aclaremos ahora un poco lo que van a ser estas fases de lo que son el protocolo del diagnóstico endodóntico, ¿no? Para que conozcan cuáles son nuestras herramientas y en lo que nos vamos a basar para poder llegar a cabo, ¿no? Entonces, lo básico de un diagnóstico va a ser primero examinar la vitalidad pulpar. Para eso vamos a tener varias herramientas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, para que conozcan cada una de las herramientas que vamos a utilizar en la consulta. Bueno, obviamente el diagnóstico, aparte de la importancia que tiene el paciente en hacer una anamnesis y escuchar lo que dice, nosotros nos vamos a enfocar en test pulpares para evaluar cómo está la sensibilidad pulpar. Nos vamos a evaluar en frío, como lo podemos ver en la primera imagen con 3 frasquitos, es hielo seco aplicado directamente al diente, el cual nos va a dar una notificación de que si el diente está perfectamente sensible al frío, si reacciona, y si este estímulo se va a los 3 segundos, el diente reacciona normalmente. Si perdura, el diente está afectado. A la imagen de la derecha podemos ver barras de gutapercha que las utilizamos para hacer un test de calor. Igual el diente es sensible al calor, si reacciona de una manera igual, hacia los 3 segundos, está vital y está reaccionando de una manera saludable. Si perdura el estímulo, podemos ver que está afectado. Cualquiera de los dos son los más comunes utilizados dentro de una consulta endodóntica, además del análisis radiográfico y clínico, ¿no? Y tenemos algunos otros tipos de pruebas que ya nos saltamos del anterior, que era el vitalómetro, que eso sí va a evaluar lo que es la diferencia y el flujo pulpar. Y clínicamente nosotros vamos a hacer pruebas de movilidad, vamos a hacer test para percusión, a ver si existe algo en el hueso. Entonces ya conocimos un poco de lo que viene a ser el diagnóstico pulpar y bueno, con las pruebas de percusión pues también estamos haciendo un poco de lo que es el diagnóstico periapical, es decir, evaluar si es que había o no algún tipo de sintomatología en cuanto viene a ser el hueso. Lo que queremos decirles es de que en esto se tiene que crear conciencia de que esto es un proceso, como tú decías, es algo crónico y que por lo mismo vale que todos los televidentes en casa nunca se descuiden de sus consultas periódicas al dentista. Esto tratado a tiempo va a requerir un tratamiento, obviamente, pero no va a acarrear dolor. Y eso es lo que siempre queremos que ustedes puedan evitar, así que no duden en contactarse con nosotros. Les vamos a dejar nuestros números de contacto al 452-2296 o al 0998-961-458. No duden también que se pueden comunicar con nosotros a nuestra página de Facebook, a @dentallevantajuyo. Un gusto que hayas estado el día de hoy con nosotros, Cristina. Qué gusto, Liz, tenerte aquí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día.
consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al día.